Dios te bendiga, iglesia. Dios te bendiga, República Dominicana. Dios te bendiga, mundo. Gracias por estar una vez más con nosotros, apoyándonos siempre con tus oraciones, con tu presencia, con tu audiencia. Una vez más te pedimos el favor de que compartas este programa. Estamos tratando de llegar a tantas personas como sea posible, queriendo que lo que hacemos tú lo recibas con el mismo amor que tú lo enviamos, en el nombre poderoso de Jesús. Hoy estamos de fiesta, hoy estamos tratando un tema muy especial con hijos de pastores. Hoy el tema es especial. Yo creo que si tú conoces un hijo de pastor, tú le envíes el link para que escuche lo que hoy Dios va a tratar con cada uno de nosotros. Hijos de pastores versus presión social. Pero déjeme darle la bienvenida a nuestro hermano Luis Alberto, como cada jueves. Gracias. Bendiciones para toda la audiencia, todos los que se conectan ahí. Que el Señor le bendiga. Estamos hoy con la cabina poderosa. Tenemos un tema poderoso hoy con los hijos de pastores. Y aquí tenemos a nuestro hermano Jeremías y a nuestro hermano Brelmi Velázquez. Así es, el cual se va a estar saludando al público. Amén, gloria al Señor. El Señor nos bendiga a cada uno. Gracias Francis, gracias Luis por la invitación a este proyecto maravilloso. Estoy aquí precisamente por ser hijo de pastor. Me congrego en la Iglesia de Dios de la Profecía, kilómetro 10, Los Frailes. Y nada, estamos aquí para responder las preguntas, un desahogo de los hijos de pastores. Amén, hermano, bienvenido. También tenemos aquí con nosotros a Jeremías de Olio, hijo de la pastora Elizabeth Moción, nuestro hermano de la casa. Bendiciones. Gracias por invitarme, como estaba diciendo nuestro hermano Brelmi. Sencillamente compartir la experiencia como parte de hijos de los pastores y vamos a compartir la palabra del Señor aquí con respecto al tema que vayamos a tratar. Amén, gloria a Dios. Para muchas personas se entiende, el ámbito social entiende que ustedes, hijos de pastores, deben ser santos, deben ser perfectos. Se les olvida que son seres humanos que, igual que cualquiera, en este camino cristiano, estamos tratando de mejorar, de dejar de ser quienes éramos en el mundo para ir tratando de agradarle primero al Padre y con una manera de vivir correcta, agradarle también a la gente, pero que mucha gente espera de ustedes demasiado. Siempre está esa presión social, ese ojo que los mira, ese dedo que los acusa, que los señala, queriendo perfección de un hijo de pastor, y se les olvida que ustedes no son entes de perfección, ustedes son personas, son seres humanos que quieren ir también mejorando y quieren ir cambiando, transformándose. Pero también ustedes, desde su óptica, desde su punto de vista, ¿qué ustedes esperan de sus padres como pastores? ¿Qué ustedes anhelan de ellos en la formación que ellos les dan? ¿Jeremías? Bueno, antes de contestarte esa pregunta, yo creo que primero lo que tendríamos que aclarar era que la gente no solamente espera perfección de parte de los hijos de los pastores. En realidad, esa perfección viene de un rango más para arriba. Primero la gente espera perfección del pastor y luego, por consecuente, espera perfección de sus hijos. A la persona se le hace difícil imaginarse a los pastores fuera del ámbito cristiano o del ámbito del púlpito. Se le hace difícil imaginárselo viendo una película, yendo al cine, comiendo un helado, jugando, porque usualmente son el tipo de actividades que nosotros alejamos a lo que nuestra mente entiende que es santidad. De igual manera, pues entonces repiten esa misma actitud con los hijos de los pastores, esperando como cierto tipo de perfección, como poniendo como si los hijos de pastores fueran cierto tipo de familia perfecta. Y la realidad es que no. La familia pastoral es una familia como cualquier otra, muy normal, que tiene un llamado, como lo tienen todas las demás familias, pero que están siguiendo al Señor completamente. Así es. No hay ninguna diferencia. La pregunta tuya fue que qué uno espera como hijo de pastor de los pastores, de los padres. Siendo hijo de pastor de sus padres. Uno espera lo que espera cualquier otro niño normal, otro joven normal. Uno espera la atención y la preocupación de su padre. Uno no tiene, porque su padre sea un pastor, uno no le tiene una vamos a decir, como que una estima más alta. Al contrario, yo considero que muchos hijos de pastores tienen resentimiento contra el ministerio, porque ven al ministerio como ese objeto que lo aleja de sus padres. Sí, es así pasa. Entonces, el hijo quiere tener tiempo con el padre, quiere tener tiempo con la madre,
y como lo que ellos ven que lo está alejando de ese tiempo es el ministerio, pues toman resentimiento contra el ministerio. Exacto. Pero ellos están esperando lo mismo que espera cualquier otro hijo, que da atención. Ellos no están esperando otra cosa. Así es, varón. Es una presión, como dice Jeremías, lo que se vive muchas veces. Y es una percepción también que la gente cree. Pero como dice Jeremías, es una familia normal. ¿Y quién más para expresar que ellos mismos que han vivido la experiencia? Nuestro hermano Brelmi, por ejemplo, desde niño, o sea, ustedes se criaron en una familia de pastores. Mira, yo no nací en una familia pastoral, pero sí nací en una familia ministerial. El Señor desde ya había predestinado para que sirviera como pastores, como una familia pastoral. De manera que cuando mi papá recibe el nombramiento a pastor, en mí no pasó nada diferente, en mi casa no hubo nada diferente. Mi casa siguió siendo un lugar de refugio, porque mis padres eran líderes, no solamente locales, sino también eran líderes en el consejo. O sea, eran pastores, pero aún quizás no han llamado. Por pastores, mi papá trabajó por muchos años en el Ministerio Regional de los Jóvenes y Nacional también, y mi mamá en el de las damas. Okay. No cambió prácticamente nada. Una pregunta entonces, y esa pregunta si la pueden responder ambos, pero en este caso vamos a empezar contigo. En la experiencia, en su experiencia, ¿qué espera un pastor de sus hijos? Mira, yo no soy partidario del pensar que cuando el Señor escoge a una persona bajo su propósito para que cumpla alguna función en la iglesia, lo llama y se olvida de su familia. Yo pienso que el Espíritu Santo, que es quien hace el llamamiento interno, un llamamiento irresistible, que hace que los hombres y las mujeres de Dios vayan, acudan, a pesar de que al principio se resistan, es el mismo Espíritu Santo que a la corta o a la larga va a poner su dedo en el corazón de los hijos de pastores. Por eso que, aunque al principio uno no quiera, con el tiempo el Señor se encarga de forjar en uno cierto carácter ministerial, un corazón para el servicio, un corazón de amor por las almas. El Señor nos da dones y talentos, perfeccionamos esos dones y talentos con el paso del tiempo. Y nuestros padres, en función del conocimiento de esos dones y talentos que saben que tenemos, esperan que nosotros seamos una ayuda en el ministerio, que seamos un pie de amigo, que le ayudemos en el crecimiento ministerial. Y yo creo que eso es algo más tangible de lo que nosotros podemos imaginarnos. Si todos pensamos en, por ejemplo, Jeremías o yo, nuestros ejemplos personales, o en algunos homólogos, algunos hijos de pastores, todos conocemos hijos de pastores o que son músicos, o que cantan, o que limpian, o que son líderes de algún ministerio en la iglesia, ¿verdad? Pero yo pienso que lo que un padre pastor espera de su hijo, miembro, trasciende mucho más del hecho de la función, de lo que la persona ve en la iglesia, de lo que yo puedo hacer en la iglesia como tal. Al nosotros estar de cara, como mencionaba Jeremías ahorita, conocer la imperfección de mi papá, pero conocerlo personalmente, saber la carga que tiene el ministerio, nosotros conocemos más que nadie todas las implicaciones de la vida ministerial. Donde una persona ve a el pastor predicando, nosotros vemos a papá predicando. Y no podemos desvincular la figura de papi y de mami del pastor, o del pastor de papi y de mami. Entonces, en ese pleno conocimiento de todo la carga que supone la vida ministerial, considero que nuestros padres también esperan que seamos empáticos con ellos, que sirvamos de ayuda emocional para ellos. Y lo digo sobre todo por mi experiencia personal. Muchas veces en mi adolescencia temprana veía a mi papá predicando, las personas, gloria a Dios, aleluya, recibiendo la palabra, pero yo sabía lo agotado que mi papá estaba. Las personas veían en mí, probablemente ese día, signos de cansancio en un adolescente. ¿Por qué el adolescente está cansado? Pero la gente no sabía que en esa madrugada en mi casa hubo llamadas disruptivas de un miembro que se enfermó, de un miembro que le dio una chiripiorca. Mi papá tuvo que salir corriendo a resolver eso.
a auxiliarles a un hospital. La familia se involucra en eso. Exacto, definitivamente. No hay forma en que Pero uno se involucre en eso. pasa algo también, con lo que tú estás hablando, con lo que exigen los pastores muchas veces. Y no sé, por ejemplo, en mi punto de vista, muchas veces son como los reyes que quieren que el hijo herede el trono. Y entienden porque, como tú decías, según tú te vas mezclando con ese ministerio, fácilmente te vas enamorando de las personas, comienzas a amar a la persona así como tu padre también ama y tiene ese llamado por la persona. Tú también quizás vas adoptando ese mismo comportamiento. Pero hay casos también que hay hijos de pastores que no quieren ser pastores, quizás por el mismo Exacto. compromiso que demanda hacerlo. O sea, entonces el pastor, siempre el hijo debe de ser un pastor, o ¿qué tú opinas de eso? Fíjate, el Señor cuando nos forma, lo hace con un plan desde antes de la fundación del mundo. Cuando el Señor pensó en nosotros de manera individual, pero al mismo tiempo, aunque parezca contradictorio, de manera colectiva, porque Él no solamente pensó en formarnos, incluso pensó en qué país nos iba a poner, pensó en qué familia nos iba a poner. Y aunque el Señor nos pone a caminar bajo una misma dirección, hay planes del Señor individuales para mí como hijo de pastor. Los ministerios no se heredan. Y eso es un error en que muchas veces nosotros incurrimos. Incluso cuando desde niño decimos el pastorcito, el pastorcito. Eso no está bien. El niño tiene que ser niño. ¿Entiendes? Entonces, los ministerios no se heredan. Si el Señor me puso ahí para ayudar a mi papá, gloria a Dios. Aquí lo más importante es que los padres en el proceso le permitan a sus hijos la experiencia de explorar, ¿verdad? Pero también la experiencia de ser jóvenes normales, a tal modo que se les permita crecer en lo espiritual, que es el propósito del Señor, que crezcamos en todas las cosas, crecer en lo espiritual, pero también crecer en lo personal, de modo que uno como joven ame la obra ministerial, pero que, como decía Jeremías, en algún momento de nuestras vidas no desarrollemos ese repudio, esa animadversión por el ministerio. Amén. Los ministerios no se heredan. Eso creo que es pero vamos a escuchar también la opinión de Jeremías. Bueno, no se puede decir de mejor manera. Los ministerios primero no se heredan. Tú vas a tener más de un ejemplo en la Biblia donde tú tuviste grandes hombres de Dios que se hicieron famosos. Su nombre fue recordado en la Biblia porque Dios lo llamó exclusivamente a ellos. Y sin embargo, tú vas a tener que los hijos de esos hombres o pasan desapercibidos o fueron un problema para sus padres. Tú vas a tener el caso de Noé. Noé estaba con sus hijos, pero si yo te pregunto cuáles son el nombre de los hijos de Noé, la mayoría de la gente no lo va a saber. Tú vas a tener el caso de David, un hombre conforme al corazón de Dios, que al final de su carrera, quien destruyó prácticamente todo lo que fue el problema con su familia, con sus hijos. Y así tú vas a tener un sinnúmero de ejemplos en la Biblia donde te va a poder llevar a entender que el ministerio no se hereda. El ministerio no se hereda porque, como decía nuestro hermano Brelmi, Dios tiene un llamado individual con cada quien, tiene un propósito individual con cada quien y tiene una forma de entrarte al ministerio individualmente a cualquier otra persona. Así es. ¿Qué es la única cosa que sí puede alcanzar a tu generación? Las promesas del Señor. Amén. Las promesas que el Señor te hace son para ti y para tu generación. Pero tú no puedes forzar a tu generación a que herede tu llamado, porque es tu llamado. Incluso, que como decía nuestro hermano, es un error. La gente piensa que si un pastor tiene 3 hijos y ninguno de los 3 hijos le salió pastor, ¿fracasó como pastor? No, es que no funciona así. Claro, porque esto no es algo como tú decías, no estamos en una monarquía, ni estamos en una jerarquía donde se tienen que heredar las cosas. No se trata de eso. No se trata que el hijo del pastor herede el pastorado por el hecho de ser pastor. Porque por el hecho de ser el hijo del pastor. No se trata de nada de eso. Que el hijo del pastor perfectamente puede ser adorador, puede ser músico, evangelista, cantante, pero no necesariamente tiene que ser pastor. Entonces, es un error grandísimo que hacen la persona y la misma familia, es que al hijo del pastor, el pastorcito, ahí va el pastor. Es un estigma. Mire, no confunda marcar a una persona con declararle algo. Yo te puedo declarar a ti y puedo decirle al Señor,
yo declaro que el propósito de Dios que Él tiene en tu vida se cumple contigo. Que los planes de bendición, que la Biblia no lo menciona, que Dios tiene planes de bien y no de mal para nuestra vida. Nosotros seguimos los planes de Dios, porque Dios tiene planes de bien para todo el mundo. Ahora, cada quien depende si siguen esos planes. Exacto. O no. Pero yo no puedo, desde chiquito, comenzar a sugestionarte que tú vas a hacer algo. ¿Tú sabes por qué? Porque eso comienza a crear desde pequeño una presión en el niño. Exacto. Y una presión negativa porque en el momento en el que tú no comiences a seguir la ruta que te trazaron, pues entonces tú comienzas a verte como un rebelde. Y tú lo que estás en un proceso de descubrir tu propio llamado. Y la confusión que te crea el hecho de que una persona te quiera marcar con un llamado que no es de Dios. Sin embargo, tú has recibido un llamado de parte del Señor. Entonces comienza a batallar ese sentimiento tuyo con lo que Dios dijo, con lo que dice el hombre. El adolescente que comienza a pelear con esta situación de vida, pero él me dice que soy pastor, pero Dios me dice que soy un adorador. Entonces, ¿qué es lo que hago? Porque camino raro. Entonces, la gente no sabe cómo confunde estos niveles de presión a ustedes como hijos de pastores. Y de hecho, permítame preguntarle a ambos también, ¿de quién ustedes han recibido mayor presión? ¿De la iglesia o de la sociedad? ¿Por qué? Bradley. Mira, yo tal vez no pueda mensurar y decirte de quién he recibido más presión. Pero sí te puedo decir que he recibido una que otra vez presión de ambas partes. Y eso es algo lógico. Porque si tú tomas la iglesia, que es la iglesia, la misma sociedad, entes sociales que se reúnen bajo una misma visión de fe y bajo una misma perspectiva doctrinal en el nombre de Jesús. De manera que es algo lógico que si yo tomo personas que presionan desde la sociedad y la llevo a congregarse, entonces esas personas, salvo por gracia, continúan siendo imperfectos. De manera que si se da la presión afuera, la presión también se tiene que dar adentro, aunque en menor dosis. Vamos a confiar en la gracia del Señor. Y sí he recibido presión en ambas partes. Y fíjate que va en cierta consonancia con lo que hablábamos ahora. Gracias a Dios y para su gloria, a mí nunca me ha costado portarme bien. O sea, siempre he sido una persona tranquila, centrada, estudiosa, amante de la lectura. O sea, nunca me ha costado portarme bien, a diferencia de otros hijos de pastores que lamentablemente pueden ser una carga para la vida ministerial de sus padres, por no ser un ejemplo en conducta. Sin embargo, aún así, hay una presión pasiva dentro de la iglesia. ¿Cómo así? Te ven predicando desde niño y ahí está el pastorcito, lo que hablábamos ahora. Ahí está la persona sobre la cual recae la responsabilidad en los años venideros. Entonces, a veces uno hace un daño de manera pasiva. Gracias al Señor por el tipo de padres que me dio. ¿Verdad? Que yo tuve mi infancia normal, a pesar de las opiniones de las personas, y me pude desarrollar como un niño normal. Pero incluso así, recuerdo una vez, una hermana de esa que demonifican todas las cosas, creen que el diablo está en todas las personas, menos en ellos, que cuando no encontró qué decir de mí, ella dijo que yo tenía un demonio de estudio. Yo siendo un niño. Un demonio de estudio. Un demonio de estudio. La primera vez que escucho de ese demonio. Ella estaba en la casa de una hermana chismeando. Yo era un niño y quien me dijo eso fue una amiguita mía. Mira, fulana estaba aquí y dijo que tú tenías un demonio de estudio. Uno se ríe ahora, yo me río muchísimo de eso ahora. Demonio de estudio. Yo me río, pero fíjate qué cruel en ese momento, qué cruel. En un momento donde yo era un niño construyendo mi inteligencia emocional, tal vez no sabía gestionar bien mis emociones en ese momento, no me cayó tan bien la noticia. Sobre todo al yo saber que esos niños de ella, sus hijos, mis amigos, se quemaban en la escuela. Entonces ella fue cruel conmigo y ejercía una presión, porque el objetivo muchas veces no es criticar lo malo, sino a toda cuesta criticar. Exacto. Entonces ella no hallaba que criticar y criticó que yo tenía un demonio de estudio. ¿Qué te digo de la sociedad? O sea, la sociedad nos presiona por el mero hecho de nosotros ser cristianos. Imagínate tú por el hecho de nosotros ser hijos de pastores. Yo recuerdo un vecino que mi mamá llevaba a la iglesia. Lo llevaba a la iglesia. Ese vecinito estudió en un liceo católico.
Y la profesora de formación humana le mostró a la madre cómo él se había equivocado en una pregunta. Le dijo, pero ¿quién es esa? Le pusieron, menciona 5 santos. Y él mencionó San Fulano, San Mengano. Entonces la última no se acordaba de un santo. Y él puso la pastora Tata. Esa era mi pastora cuando yo era un niñito. La pastora Elmaira Bowman. Y uno se rió en ese momento, pero fíjate qué hay implícito en eso. Ese niño veía en la figura pastoral un ejemplo de conducta, un ejemplo intachable, cosa que no pasa hoy en día. Lamentablemente nosotros estamos haciendo frente a un fenómeno en nuestra sociedad de falta